Hola queridos seminaristas, vamos a dedicar estas grabaciones para poder progresar en el desarrollo de nuestra materia sobre la teología espiritual y particularmente en este apartado que estamos viniendo a tratar sobre la oración. En este sentido, vamos a ver una serie de temas que ya un poco hemos comenzado en clase al hablar de las generalidades de la oración, de las principales dificultades que tenemos al momento de orar, pero también de la oración vocal. Ahora vamos a entrar en materia de lo que propiamente va dando el tono, podríamos decir de algún modo, a toda nuestra vida espiritual. Y quiero comenzar con alguna citación de Juan Casiano. Juan Casiano es el autor de este libro que se llama Las Colaciones. Es un clásico de literatura espiritual que ha sido utilizado por diferentes padres, podríamos decir también de la antigüedad, pero particularmente por Santo Tomás de Aquino. De hecho, se dice que Santo Domingo de Guzmán, padre de la congregación, de la orden en la cual militó Santo Tomás de Aquino, pues él también habría leído estas obras de Juan Casiano, Las Colaciones, que presentan un rico tesoro. ¿En qué sentido? Juan Casiano, junto con un amigo de él, Germán, fueron por diferentes lugares del desierto a entrevista con los padres y ahí fue donde fueron aprendiendo los diferentes temas de espiritualidad, podríamos decir, la manera de llegar a ser santos, la manera de vivir en perfección cristiana. Y así es como van condensando en estas obras, sea en las colaciones como en las instituciones cenobíticas, una serie de, podríamos decir, enseñanzas que al fin y al cabo son una herencia espiritual que marcará toda la tradición de lo que conocemos como espiritualidad cristiana de Occidente. Es decir, él hace una condensación, podríamos decir una síntesis de aquel tesoro que habían recogido ya los padres del desierto. Y en este sentido, hablando Juan Casiano acerca de la oración, va y lo toma de la primera conferencia del abad Isaac acerca de la oración y dirá así: el fin del monje y la más alta perfección del corazón tienden a establecerle una continua e ininterrumpida atmósfera de oración. De esta suerte llega a poseer, en cuanto es posible a nuestra fragilidad humana, una tranquilidad inmóvil en la mente y una inviolable pureza de alma. Constituye este un bien tan preciado que tratamos de procurárnoslo al precio de un trabajo físico incansable y a troque de una continua contrición de espíritu, medio una relación recíproca entre dos cosas que están inseparablemente unidas, porque todo el edificio de las virtudes se levanta en orden a alcanzar la perfección de la oración. Les repito, porque todo el edificio de las virtudes se levanta en orden a alcanzar la perfección de la oración. Y es que si la oración no mantiene este edificio y sostiene todas sus partes conjugándolas y uniéndolas entre sí, no podrá ser este firme y sólido, sin subsistir mucho tiempo. Esta tranquilidad estable y esta oración continua de que tratamos no pueden adquirirse sin estas virtudes, y estas virtudes, a su vez, que son como los cimientos, no pueden lograrse sin aquella. Así vemos, queridos seminaristas, cómo los maestros espirituales desde el inicio nos van hablando este gran tema, la oración continua y la importancia de hacerla siempre. Y es que, en última instancia, es lo que mirábamos el domingo pasado, ¿no? En el Evangelio, que el Señor ha buscado inculcar a sus discípulos la necesidad de orar sin cesar. Y bueno, ya entrando en materia, hoy vamos a hablar acerca de la oración mental o meditación. Y recordemos, para esto vamos siguiendo en nuestro pequeño manual al padre Antonio Royo Marín en su obra La teología de la perfección cristiana. Siendo abundantísima la literatura religiosa sobre la meditación discursiva como forma ordinaria de oración mental en la mayor parte de las personas piadosas, vamos a ver unos puntos fundamentales. ¿A qué llama el padre Royo oración de meditación? Él habla que la meditación discursiva se puede definir como la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia. El examen detallado, quizás, queridos seminaristas, de esta definición nos va a ayudar a comprender a qué se refiere. El padre Rollo habla de la importancia de la aplicación razonada de la mente, es decir, hacemos uso de la facultad de nuestra alma que se conoce como el entendimiento. Con el entendimiento nosotros, ¿qué hacemos? Conocer. ¿Y qué es lo que conocemos? La verdad. Y en la oración
vamos buscando nosotros hacer uso de esta facultad del alma para ir penetrando en la verdad revelada. En primer lugar, esto, vamos conociendo lo que Dios nos ha comunicado a nivel objetivo. Y en este sentido, el trabajo en el campo de la virtud de la fe y la formación personal nos puede ayudar a enriquecer muchísimo el propio ejercicio de la oración. También cuando decimos nosotros que ese elemento no puede faltar propiamente dentro de la meditación, porque, como decíamos, por su misma definición, es oración mental, oración utilizando nuestra mente. ¿Y cómo se utiliza la mente? Discurriendo, es decir, reflexionando, sopesando una y otra vez aquel punto que quiere tratar, para verlo de diferentes aspectos. Diría el padre Garrigou Lagrange que nos vamos acercando al objeto, a la materia de nuestra oración, como en una contemplación circular, hablando de contemplación en sentido extenso, podríamos decir, en sentido general, como un ave, de estas que van a la casa de alguna criatura que está en la tierra. Vuela una vez, pasa, lo contempla de un lado, vuela otra vez, pasa, la ve de otra óptica, vuelve otra vez y la ve de otro momento, una y otra y otra y otra vez, circularmente, hasta que finalmente baja y va por su presa. Es esto lo que se trata la aplicación razonada de la mente. Por eso nosotros decimos que es ir reflexionando acerca de un punto y cómo ese punto se aplica en mi vida. Por ejemplo, es la etapa que propiamente llamamos meditatio dentro de la lección divina. ¿Qué me dice a mí el texto cuando estoy contemplando algún aspecto de la Sagrada Escritura? Pero recordemos que podemos meditar sobre diferentes puntos. En el fondo siempre es interiorizando aquellos valores del Evangelio de modo que pueda vivir la vida de Cristo en mí. Decimos también en este sentido que era aplicado a una verdad sobrenatural, es decir, a algo del Evangelio. Creo que esto también lo acoté en esto que les acabo de explicar. Luego, para convencernos de ella, la meditación como oración cristiana, dirá el Padre, tiene dos finalidades, una intelectiva y otra afectiva. La intelectiva tiene que ver con el objeto de llegar a qué? A convicciones firmes y enérgicas que resistan el embate de las influencias contrarias que puedan sobrevenir por parte de los enemigos del alma. Recordemos quiénes eran los enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Entonces, queridos seminaristas, en este primer punto, llegamos a convicciones firmes y enérgicas porque vamos buscando en nosotros ir dando el asentimiento de nuestro entendimiento ante la verdad que nos ha sido revelada. Es decir, no solo reflexiono sobre el punto, sino que voy haciendo un acto de fe para ir incorporando en mi modo de pensar los valores del Evangelio. Sin estas convicciones firmes, el alma sucumbiría fácilmente ante tales acometidas, dirá el padre Roy. Lo puramente sentimental y sensiblero puede producir un efecto momentáneo de felicidad y de paz, pero no teniendo su apoyo y fundamento en la firme convicción intelectiva, se hundirá sin resistencia al menor soplo de la pasión. Y aquí, ¿por qué es importante este tipo de oración en la vida espiritual? Porque podríamos nosotros ir a diferentes encuentros, tarde de oración, alabanza, momentos quizás de asambleas, o quizás podríamos también ser muy sensibles de algún modo o experimentar mucha consolación ante un rezo de una novena o una oración en grupo. Pero para que esto no quede simplemente en el nivel epidérmico, es decir, a nivel superficial, simplemente a nivel sensible, es necesario también que yo me convenza de las verdades que estoy buscando contemplar dentro de la oración, que estoy buscando reflexionar, porque aquel encuentro a un nivel afectivo puede ser un punto de partida para que a nivel efectivo, desde mi entendimiento y más tarde mi voluntad, pueda yo realmente moverme a entrar en obras que manifiesten la conversión del corazón. No se puede constituir una casa sólida sobre la arena movediza del sentimiento. Es preciso el fundamento petro e inconmovible de las convicciones hondamente arraigadas en la inteligencia. Al lograrlas, se endereza directamente esta primera finalidad de la oración. Pero realmente, solo este acto del entendimiento no basta. Ni siquiera es la principal en cuanto a la oración. Estas firmes convicciones pueden adquirirse también con el estudio de la verdad sagrada sin intención alguna de oración. Ojo, porque si nosotros decimos que la oración es solo reflexión y aplicación de la mente para creerme aquello que estoy estudiando,
para prestar el asentimiento de mi entendimiento a través de la fe, pues también esto puede ser una materia de estudio en general. Pero para dar el siguiente paso y que sea auténticamente oración, es menester también recordar la otra finalidad. ¿Cuál es? Decía la definición del padre Rollo, la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y, segunda parte, movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia. He aquí el elemento más importante de la meditación en cuanto a la oración cristiana. Es menester que la voluntad se lance al amor de la verdad que el entendimiento le presente elaborada en su discurso. Si transcurriera todo el tiempo dedicado a la meditación en procedimientos simplemente discursivos preliminares, no estamos haciendo otra cosa sino estudiar. O, más o menos, podríamos decir, es un acto de piedad, pero en modo alguno un ejercicio de oración. Son fuertes estas palabras del Padre Rollo, y es que él está recordando lo que Santa Teresa de Jesús decía en el libro de las Moradas. Dice, solo quiero que estén advertidas, dice Santa Teresa, que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y esto es la vivencia del mandamiento del amor. Continuará el Padre Rollo. Este amor comienza propiamente cuando el alma, enardecida por la verdad sobrenatural que el entendimiento convencido le presenta, prorrumpe en afectos y actos de amor a Dios, con quien establece un contacto íntimo y profundo, que da a la meditación anterior toda su razón de ser en cuanto a oración cristiana. Claro que es preciso que este amor y entusiasmo afectivo no queden en las puras regiones del corazón y la fantasía. Es menester que se traduzca en resoluciones prácticas. Y este es otro punto muy importante. Al final, él decía en su definición de la gracia, una aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con ayuda de la gracia. Y practicarla con ayuda de la gracia. He aquí el propósito de la oración. Actitudes y comportamientos concretos que manifiesten la conversión. Y es que a esto va apuntando. Creo, amo y entro en la conversión. Es así como se va manifestando el amor en obras. Otra cosa que Santa Teresa de Jesús diría mucho a sus monjitas. Obras quiere el Señor, obras. La meditación es muy conveniente, queridos seminaristas, para forjar nuestro camino en este seguimiento de Jesucristo. Diría, por ejemplo, también el Padre Rollo que la oración de meditación es convenientísima para salvarse. Muchos de los que viven habitualmente en pecado es sencillamente ¿por qué? Porque no reflexionan. Ese pensamiento crítico sobre la realidad que lleva a cuestionarse si esto es bueno o no, no es un ejercicio que se realiza por todo el mundo, tristemente. Muchos vamos viendo si me da placer o no me da placer, si me produce sentimientos negativos o positivos, pero me pregunto, ¿por qué? He ahí la razón fundamental también en la oración. Necesito yo llegar también a ver la realidad que me circunda y la realidad que llevo dentro y descubrir que esa realidad encuentra su fundamento en la verdad, particularmente en la verdad sobrenatural. Estas verdades tienen razón de bien. ¿De dónde viene esta situación? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué consecuencias tiene en la práctica? Lo dijo hace ya muchos siglos el profeta Jeremías. Jeremías 12:11. Toda la tierra es desolación por no haber quien recapacite en su corazón. En el fondo no tienen mal corazón muchas personas, ni sienten enemistad alguna con las cosas de Dios o de su eterna salvación, pero entregados con desenfreno a las actividades puramente naturales, como cualquier tipo de negocios, el trabajo, el estudio, y olvidados enteramente de los grandes intereses de su alma, fácilmente se deja llevar del ímpetu de sus pasiones desordenadas, que no encuentran ningún obstáculo ni freno para expansionarse libremente, y se pasan muchos años enteros en pecado y a veces la vida entera sumergida en él. El mundo se lo traga a uno. Y es que nosotros tenemos que recordar que uno de los modos en que podemos conocer si nuestra vida está viviéndose según Dios es la oración, porque la oración me hace salir de la tibieza, despierta mi ser, me pone en movimiento.
porque si no estoy en movimiento, probablemente me estoy dejando llevar por las corrientes de esta tierra. Y recuerdo que solo aquel que no nada contracorriente es aquel que se deja llevar por la mundanidad. Aunque nosotros tengamos momentos de debilidad, si encontramos nuevamente la fuerza para movernos y luchar, pues entonces estamos realmente caminando en vías de conversión y hay vida en el alma. Un poquito aquel adagio popular que se dice, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aplica también en este punto. ¿Cómo sabes si el mundo te domina? Solo pregúntate, ¿estoy encontrando contrariedades en mi camino? Si las encuentras, ánimo, estás luchando contra el mundo. Si no las encuentras, atento, muy posiblemente estás caminando en la misma dirección de él. La prueba más clara y evidente del Padre Rollo de que muchos viven una triste situación espiritual obedece en el fondo más que a la protervia o maldad del corazón, a un atolondramiento reflexivo procedente de la ausencia absoluta de todo movimiento de introspección. Es que cuando estos tales, por azar o providencia divina, aciertan a practicar una tanda de ejercicios espirituales o asisten a los actos de una misión general, suelen experimentar una impresión fuertísima. Veamos lo que son los ejercicios de iniciación, los seminarios de vida en el espíritu, los retiros de evangelización fundamental. Es justamente esto, una sacudida para que nuestros hermanos, nosotros mismos, todos, nos demos cuenta, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Vives? ¿Quieres vivir? Por eso San Alfonso María de Ligorio afirmaba que la oración mental es incompatible con el pecado. Con los demás ejercicios de piedad puede el alma seguir viviendo en pecado, pero con la oración mental bien hecha no podrá permanecer en él mucho tiempo, o dejará la oración o dejará el pecado. Y esto es muy importante. ¿Queremos abandonar el pecado? No podemos abandonar la oración mental. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, insistía mucho en que hay algo que nunca podemos dejar de hacer y es justamente la meditación. El momento en el que nosotros dejamos de vivir nuestra meditación personal, estamos abriéndole la puerta al mal y muy probablemente nos dejará muy muertos por el camino. Y luego, no solo es necesario o convenientísimo, digamos, para salvarse, dirá el padre Rollo, es necesaria e imprescindible absolutamente, según sus palabras, para el alma que aspira a santificarse. El conocimiento de sí, la humildad profunda, el recogimiento y la soledad, la mortificación de los sentidos y otras muchas cosas que también ya hablamos anteriormente, son absolutamente necesarias para llegar a la perfección, pero apenas se conciben y no son posibles moralmente sin una vida de oración, de meditación bien preparada y asimilada. Fíjense, queridos seminaristas, hemos recorrido un largo camino desde que comenzamos el semestre de la teología espiritual. Hablamos de los enemigos del alma, de la purificación de los sentidos, de la purificación de las potencias del alma, de la memoria, del entendimiento, de la voluntad. Hablamos también de la purificación de las pasiones, de su educación. Hablamos de la purificación de los sentidos internos, del ejercicio de la fe, la esperanza y la caridad, de la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Hemos hablado de la acción del odio del Espíritu Santo, la importancia de la vida sacramental, de los fines de la vida cristiana. Pero todo lo que hemos venido descubriendo en este caminar como el desarrollo de la vida interior de todo cristiano se pierde si no hay oración. No es posible sin esta meditación. El alma que aspire a santificarse entregándose de lleno a la vida apostólica, como es la vida de un sacerdote diocesano como nosotros, con mengo y menoscabo de su vida de oración, ya puede despedirse de la santidad. La experiencia confirma con toda certeza y evidencia que nada puede suplir a la vida de oración, ni siquiera la recepción diaria de los santos sacramentos. Son legión las almas que comulgan, y oigan lo que dice el Padre Rollo, y los sacerdotes que celebran la Santa Misa diariamente y que llevan, sin embargo, una vida espiritual mediocre y enfermiza. La explicación no es otra que la falta de oración mental, ya sea porque se omite totalmente o porque se hace de manera tan imperfecta y rutinaria que casi equivale a su omisión.
Repetimos lo que dijimos más arriba, dice el Padre Roy. Sin oración no es posible, es más, sin mucha oración, dice el Padre Rollo, es imposible llegar a la perfección cristiana, cualquiera sea nuestro estado de vida o las ocupaciones a que nos dediquemos. Ninguna de ellas, por santa que en sí sea, puede suplir a la oración. Y en esto, queridos seminaristas, un director espiritual tiene que estar muy abusado. Siempre insistir, meditación, meditación, meditación. No cede en ese punto el director espiritual, dice el Padre Rollo. Pídale cuenta a las almas de cómo les va, qué dificultades se encuentran, indíquele los medios para superarlas, las materias que ha de meditar con preferencia. No logrará centrar un alma hasta que consiga que se entregue a la oración de una manera asidua y perseverante, con preferencia a todos los demás ejercicios de piedad. Pero si su diario y el largo ejercicio es absolutamente indispensable, está muy lejos de serlo el método o procedimiento concreto que debe seguirse. Y eso es lo siguiente que busca profundizar el Padre Rollo. El método en la oración, que no es el fin último de todo el proceso de la oración de meditación, pero en los inicios es oportuno y de hecho, conforme se va avanzando en la vida espiritual, es bueno ir repasando, ir confrontando nuestro modo de orar mentalmente con uno de estos métodos para ver cómo estamos viviendo esta dimensión. El método es como una andadera, sirve para caminar, es una guía, es una regla, es un modo de proceder. Luego, poco a poco, el Espíritu Santo va moviendo a cada alma a que vaya encontrando su propio camino y su modo de desenvolverse en las vías de la oración. Por ejemplo, Juan Casiano, decíamos, ¿no? Ya en el libro de las colaciones, él habla de un método que utilizaban los padres del desierto. ¿Cuál era? Pues la repetición de los versículos de la Sagrada Escritura. Y ahí tenemos, ¿no? Aquella famosa oración del corazón. Y rumiando esta palabra, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Juan Casiano, de un modo particular, se detiene en aquel versículo que nosotros recitamos cuando vamos a celebrar juntos la liturgia de las horas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Que está tomada del Salmo 69. En la Edad Media, San Bernardo, por ejemplo, en una de sus obras que estaba dirigida al Papa Enrique III, apuntaba algún método, pero era un poco impreciso, según el Padre Rollo. Hugo de San Víctor, en algunas de sus obras, señala 5 momentos: lección, meditación, oración, operación y contemplación. En su libro De modo dicendi et meditandi, indica solo 3: pensamiento, meditación y contemplación. Guido el Cartujano recomienda 4, que son los que nosotros conocemos hoy en día como el ejercicio de lección divina. Recordemos que esto nos viene de los cartujos, particularmente de Guido, que dice que son, ya sabemos, lección, meditación, oración y contemplación. Luego, hay varios autores que van, digamos, formulando cada quien en su sistema. A partir del siglo XVI, por ejemplo, existen otros que van afinando los detalles en estos puntos. Por ejemplo, Fray Luis de Granada dirá: 5 partes o momentos de la oración: preparación, lección, meditación, acción de gracias y petición. San Pedro de Alcántara, en su tratado de oración, que es una adaptación, podríamos decir, del Padre de Granada, pone 6 partes: preparación, lección, meditación, acción de gracias, ofrecimiento y petición. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, da todo, por ejemplo, un itinerario de cómo hacer una oración de meditación y señala varios métodos, podríamos decir. Por ejemplo, la aplicación de las 3 potencias: memoria, entendimiento y voluntad, o la contemplación imaginaria de los misterios de la vida de Cristo, aplicando los 5 sentidos. A esto es a lo que muchos han llamado composición del lugar, o 3 modos de orar que consisten en una especie de examen en torno a los mandamientos, los pecados capitales; un segundo examen en considerar una por una las palabras de una determinada fórmula de oración, por ejemplo, el Padre Nuestro; y un tercero que es pronunciar de una manera rítmica y acompasada a cada respiración alguna palabra de una fórmula determinada, por ejemplo, el Padre Nuestro, mientras se va meditando en ella. Y esta es, por ejemplo, también una de las cosas que va buscando hacer él: proponer diferentes iniciativas para alcanzar esta oración mental.
Y luego, en la famosa contemplación para alcanzar amor, propone un método para ascender de las criaturas a Dios, a semejanza de San Buenaventura. Ahora bien, de entre todos los métodos ignacianos, el más conocido y generalizado es el de la aplicación de las tres potencias. Veamos un poquito qué es lo que recoge este método. En primer lugar, hay una preparación, el preludio, y este es hacer un acto de fe en presencia de Dios y una humilde reverencia o acatamiento. Una oración preparatoria en general, es decir, le pedimos la gracia de hacer bien la meditación. Luego, un primer preludio, que es la composición del lugar. Imagínate la escena. Esto es muy importante, sobre todo con los niños, con personas que quizás no están habituadas también a discurrir prolongadamente. Es un preámbulo sumamente necesario porque ayuda a trabajar este, este aspecto de nuestra capacidad de abstraer y de desarrollar fantasmas en el entendimiento, en la mente, podríamos decir la imaginación propiamente, para poder llegarnos a las realidades que estamos buscando reflexionar. Luego hay un segundo preludio, que es la petición de la gracia especial que se quiere sacar de la meditación. Es decir, San Ignacio va a entrar en la meditación ya con un propósito. Luego el cuerpo de la meditación, que consiste en hacer memoria recordando el hecho o asunto según sus varias circunstancias. Recordemos, es como aquello que les decía anteriormente de la contemplación circular. Luego el entendimiento examina la materia, es decir, ¿qué debo considerar aquí? ¿Qué me mueve a mí a contemplar este punto particular? ¿Cómo me he conducido hasta este punto hoy? ¿Cómo debo portarme en adelante? ¿Qué dificultades tendré que vencer? ¿Qué medios emplearé para lograrlo? Y luego el ejercicio de la voluntad, excitando todas las demás potencias a orar, prorrumpiendo en afectos a todo lo largo de la oración, especialmente al final, y luego formando propósitos prácticos, concretos, humildes, logrables, objetivos alcanzables, diríamos modernamente. Y luego la conclusión, un coloquio con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. Y finalmente, algún examen. ¿Cómo hice esta meditación? Es como una autoevaluación del proceso que se acaba de realizar. ¿A qué se debe el haberla hecho mal? O bien, ¿qué consecuencia práctica saqué? Y luego escoger un ramillete espiritual para tenerlo presente todo el día. ¿Qué es lo que se llama un ramillete? Es tener como un versículo de escritura, alguna pequeña palanca, podríamos decir, que me recuerde el propósito que me he planteado. Luego hay otro método que a mí particularmente me gusta mucho, que es el método de San Sulpicio, que tiene tres fases y es el que encontrarán un poco en el resumencito que les he dado en la dispensa. Primero, una preparación. La preparación que puede ser clasificada en tres partes: remota, que es la vida de recogimiento, aprender a hacer momentos de silencio durante nuestro día, no vivir disperso en mil cosas, sino vivir una vida de piedad, considerar constantemente que estoy en presencia de Dios. Luego una preparación próxima, que es escoger el punto que he de meditar la víspera por la noche, es decir, hagamos de cuenta y caso que estamos meditando nosotros habitualmente las lecturas del día, cosa muy importante si queremos predicar de ellas, ¿eh? La mejor preparación para las homilías, la oración, como dice el principio de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Transmitir lo que hemos contemplado. Entonces, sería, leo el Evangelio, por ejemplo, o la primera lectura, el Salmo, y me quedo con el versículo que más me llamó la atención. Y ese lo tengo ahí aparte, lo tengo en la mente. Le pongo un pin, como se dice hoy en día. Y dormirse pensando en la materia y la meditación, y al levantarse aprovechar el primer tiempo libre para hacerla. Es decir, no esperemos al final del día. Al final del día puedo hacer un examen de conciencia, puedo hacer una oración de acción de gracias, pero una meditación propiamente hablando es muy difícil. Recordemos aquellos aspectos que promueven las distracciones, la fatiga, y al final del día. Muchos, queridos hermanos, vamos terminando agotadísimos. Por eso es mejor el primer momento del día y luego la preparación inmediata. Me pongo en presencia de Dios, puede decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y lo que sigue de esta oración. Luego hacer un acto de contrición y pues abrirme a la gracia que el Señor quiere dar. Y luego se va al cuerpo de la oración. Primer punto, adoración. Jesús ante nosotros. ¿Qué es lo que me llama la atención en este texto? Los afectos de Jesús, sus palabras, sus gestos, el modo de proceder,
qué es lo que hace, lo que dice, el milagro acontecido, y luego rendirle un homenaje de adoración, admiración, alabanza, acción de gracias, amor. Decirle, Jesús, cómo me encanta ver que te acercas a los enfermos y cómo me conmueve tu misericordia, que incluso les tomas por la mano, que vas y les acercas, te les acercas, cómo te admiro, que no tienes miedo al qué dirán. Segundo punto, comunión. Jesús en nuestro corazón. Convencerme de aquella virtud o aquella cosa que quiero practicar. Afectos de contrición ante el pasado, de confusión por el presente y deseo por el futuro, y pedir a Dios esa virtud. Jesús, yo también quiero ser misericordioso como tú eres misericordioso. Yo también quiero acercarme así a los enfermos. Es una pena para mí haber sido tan indiferente ante el hermano que pasa necesidad. No puedo creer que tanto tiempo me ha tomado darme cuenta de esto, pero ayúdame tú a poder ser también misericordioso como tú lo eres. Dame esta gracia, Señor, que yo sea misericordioso, porque es lo que tú me has pedido en el Evangelio. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Tercer punto, cooperación. Jesús en nuestras manos. Un propósito particular, concreto, eficaz y humilde. Y renovar el propósito de nuestro examen particular. Por ejemplo, podría ser, hoy iré a visitar a un enfermo. O hoy llamaré a alguien que sé que está pasando soledad. Hoy buscaré orar por todos los enfermos y lo haré dedicando mis laudes, la hora media y las vísperas. En la Santa Misa encomendaré a alguien en mi corazón. Conclusión, dar gracias a Dios por las luces y beneficios recibidos, pedir perdón por las faltas cometidas en oración, pedirle que bendiga nuestro propósito y toda nuestra vida, formar un ramillete espiritual y ponerlo todo en las manos de la Santísima Virgen. Un ramillete espiritual aquí, ¿qué podría ser? Pues simplemente considerar a lo largo del día, quizás al toque de las campanas, Jesús, enséñame a ser misericordioso. O repasar ese versículo, ¿no? El que está, el que tú amas está enfermo. Por ejemplo, ¿no? Como cuando van donde Jesús después de que Lázaro está muy mal. ¿Cuánto tiempo se dedica a la oración? Dirá San Alfonso María Ligorio que a un principiante nunca deberíamos dedicarle, perdón, a un principiante nunca deberíamos pedirle más de 20 minutos. De ordinario a nosotros se nos pide media hora en el seminario, podría ser un buen parámetro para nuestra vida sacerdotal. Pero también podríamos ofrecerle un poco más, ¿eh? ¿Por qué no animarnos a una hora? Un mínimo, si lo quieres, 15 minutos. Recuerda, ¿no? Yo suelo decirle así a las personas. Un día tiene 1440 minutos. 1% de 1440 es 14.4. ¿Podríamos dedicar al menos cerca de un cuarto de hora a la meditación? ¿Será posible que no le pueda dar al Dios que me ha dado la vida al menos el 1% de mi día? Es una manera también de exhortarnos a nosotros. Pero cuanto más nosotros, ¿no? Que vamos a prometer ser hombres de oración en el diaconado, tenemos que hacer más oración. Y a mayor actividad, mayor oración. Siempre recordemos esto, ¿eh? Y cuando nos parezca imposible, meditemos en el ejemplo de los santos. Recuérdate de Santa Teresa de Calcuta. Una hora de adoración es prescrita a estas monjitas que se dedican a la caridad efectiva todos los días. Y a nosotros, ¿qué nos va a detener? Luego, siempre sepamos elegir temas que sean adecuados a nosotros. Por ejemplo, una cosa que yo le recomendaría estando en el seminario en los primeros años de formación sería medita textos que te ayuden a formar tu corazón como un buen cristiano, el Sermón de la Montaña, los 5 discursos de San Mateo, por ejemplo. De un modo particular también podrías alimentar tu oración con la vida de un santo sacerdote para que te pueda estimular a ir viviendo los valores del Evangelio según aquello que estás esperando. Leer la vida de un santo seminarista también, podría ser muy útil, las cartas de San Luis Gonzaga, pero en el fondo, siempre el Evangelio. ¿eh? Los santos, lo que han vivido es el Evangelio. Cuando nosotros buscamos imitar a los santos, es buscar imitar aquellas virtudes que ellos imitaron de Jesucristo. Así que pues, habiendo agotado la materia por ahora sobre la meditación, que claro, pueden profundizar ustedes, ¿no? En el libro del Padre Garrigou Lagrange, La Certeza de la Vida Interior, en el libro de la Teología de la Perfección Cristiana del Padre Rollo Marín. Pueden acudir también ustedes a repasar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Particularmente es oportuno en este momento que nos hagamos de un libro que sea un comentario de los ejercicios para poder ir acercándonos a ellos. También podrían valerse de el gran medio de la oración,
que es otro clásico de la literatura espiritual. Podrían ir a ver el libro Quiero ver a Dios del Beato María Eugenio de Niño Jesús, que también habla sobre esto, y los clásicos de espiritualidad cristiana, ¿verdad? Es muy importante para ti y para mí. Un texto sencillo y asequible podría ser el de la Filotea, ¿no? La introducción a la vida devota. San Francisco de Sales, siendo un obispo diocesano, tiene el gran mérito de haber compendiado un buen método de meditación. Así que pues, hasta aquí llegamos con este primer tema. Al final del tema, les recuerdo, siempre vamos a buscar proponer algún formulario con algunas preguntitas para que ustedes contesten y que les permitan tener como una retroalimentación de lo que se ha visto en este momento.